Los titulares en TN5 son presentados por Banco Atlántida. 100 años de solidez con integridad. Se inaugura majestuoso proyecto turístico en la bahía de Tela que potencia a Honduras en el mundo. Sin fecha, aprobación de reformas a policía militar y se arma zipizape entre diputados. Policía trabaja en varias hipótesis en atentado a hija de Micheletti. Médicos firmes en exigir sus derechos y gobierno amenaza con audiencias. Lobo Sosa se va sin lograr acceso a cuenta del milenio, una tarea para el nuevo gobierno. Este es su noticiero Telenoticias, edición estelar, en vivo desde el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo. Muy buenas noches, Honduras, gracias por acompañarnos. La noticia del día es presentada por Claro, claro que sí. A un costo de 120 millones de dólares y luego de 43 años de haber sido concebido, se inauguró hoy en la hermosa bahía de Tela, en el Caribe, el complejo turístico Indura Beach y Golf Resort, mediante una alianza público-privada. El proyecto Indura Beach Golf Resort es una muestra exitosa de una alianza público-privada que hoy en su inauguración en el municipio de Tela reunió a sus protagonistas. Aquí estamos los que podemos hacer grandes cambios para Honduras, los que creemos que por medio de la inversión vienen nuevas oportunidades, generación de empleo, equidad social y una mejor calidad de vida. Que este ejemplo sirva de inspiración y motivación para seguir por el camino del desarrollo. En la ceremonia, los inversionistas, así como el presidente Porfirio Lobo, resaltaron las bondades de este moderno complejo que ubica al país en el mapa general del turismo de primer nivel. Pero la verdad es que esto sucede, como siempre insistimos, en las cosas de la vida. Los gobiernos facilitamos, coordinamos, apoyamos, pero el motor verdadero que genera, el que invierte y el que genera lo que es el dinamismo del sector privado. Y eso es la alianza que debe de haber. Indura es una muestra de la confianza de 46 inversionistas hondureños que le apuestan al desarrollo económico del país por medio de este tipo de obras. Esperamos de que poco a poco el turismo internacional comience a llegar a la bahía de Tela, empezando por este proyecto, y así podamos ir desarrollando otros hoteles en este mismo proyecto de Indura, donde se tiene planificado pues la posibilidad de construir hasta 2 hoteles más. Contento porque este es un proyecto que combina la alianza entre los pueblos garífunas, el gobierno y la empresa privada, que permite ampliar lo que es la posibilidad de ingresos para más ciudadanos, que es el principio fundamental. Contento porque esto se convierte en una ventana al mundo de lo que realmente somos como hondureños. 120 habitaciones en un hotel 5 estrellas, villas, un campo de golf de 18 hoyos, son algunos de los atractivos que operan en un área de 302 hectáreas de tierra, kilómetros de playa, bosque tropical y accesos a lagunas. El proyecto es una alternativa de empleo para los habitantes de la zona, particularmente para comunidades garífunas como la de Tornavé, donde se construyó la obra. Y esto se convierte en un reto porque esto nos invita a nosotros que tenemos que preocuparnos un poquitito más por la educación de nuestros hijos, por nuestras comunidades, y aquí este es un proyecto que está abriendo oportunidades para que nuestros muchachos jóvenes pues tengan acceso a un trabajo digno. Más de 120 millones de dólares es el costo hasta el presente, pero la proyección de nuevas obras aumentará la inversión. Zulma Tomás, Telenoticias. Se comenta que en Honduras todo... Por tercer año consecutivo, la administración Lobo no logra aplicar a un nuevo compacto de la cuenta del milenio al no llenar los requisitos establecidos y se tiene que conformar con acceder a los fondos del programa Umbral de 5.6 millones de dólares orientados a mejorar la transparencia en el Estado y la eficiencia en las finanzas, entre otros.
Porque Honduras no logra cumplir con los requisitos mínimos. Y aunque esos requisitos son amplios y de diferente naturaleza, hay uno que es muy crucial, que tiene que ver con la presentación de cuentas, que tiene que ver con el manejo de las finanzas públicas y que tiene mucho que ver también con los atributos políticos que pueda tener nuestro país. Y es también claro que la nueva administración tendrá que luchar contra indicadores desfavorables que quedarán en ese mismo plano de esta administración. Será la próxima administración quien deberá cumplir los requisitos que se exigen, porque en 3 años de gobierno Honduras no dio muestras efectivas de lucha contra la corrupción y la transparencia. A las puertas del cierre del año fiscal, Honduras sigue su carrera de endeudamiento, en su mayoría para amortizar el gasto público, y ello no es una buena señal para la economía, advierten los expertos. Y la mente y en un ambiente de paz. Autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica confirmaron que todos los países del área han incrementado su deuda con dicho organismo de crédito. Honduras no es la excepción por la crisis fiscal que agobia al país. Ha crecido la deuda, claro, pero mientras la deuda se use para proyectos de infraestructura y para invertir en el país, no hay ningún problema. Pero en Honduras un alto porcentaje del endeudamiento se diluye en gasto corriente. La deuda ya supera el 40% del Producto Interno Bruto, que en Honduras es de 380.000 millones de lempiras, porcentaje que es el máximo permitido a un país en vías de desarrollo para evitar caiga en insolvencia. Lo normal, ¿verdad?, para economías emergentes es un porcentaje entre el 40 y el 60%. Expertos lamentan que a pesar de la crisis fiscal y económica que vive Honduras, los candidatos presidenciales han soslayado el tema económico y financiero en sus campañas, primando la constituyente, combate a la corrupción y la seguridad, que son temas importantes, pero no menos importante es lo económico. En este momento se está evadiendo, ¿verdad?, el tema central de cómo se va a afrontar toda la crisis fiscal que va a heredar el nuevo gobierno. Acá de lo que se trata es que cada uno de los candidatos refleje responsabilidad, sensatez, conocimiento en el manejo de los diferentes temas económicos. Proyectan que la deuda pública del país alcanzará los 7.900 millones de dólares al cierre del año. El saldo de la deuda externa alcanzará los 4.800 millones de dólares y 3.100 millones la deuda interna. Los alcaldes de los municipios de Cedros, Cane y Santa Cruz de Yojoa denunciaron hoy ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ser víctimas de sectarismo político por parte de las autoridades de finanzas, ya que por pertenecer al Partido Liberal y buscar la reelección en sus municipios se les bloqueó el pago de las transferencias municipales. Es algo político, ya que somos las 3 alcaldías, somos liberales, vamos a la reelección y hemos estado por un segundo periodo en nuestras alcaldías y nosotros vemos eso, porque nos han metido en los mismos listados de las demás alcaldías y a las demás ya les generaron sus pagos y a nosotros nos han dejado fuera de esos pagos. ¿Qué situación están enfrentando a raíz de esto? Bueno, ¿qué situación? Tenemos 120 maestros que la municipalidad paga en el municipio porque educación no los puede pagar, que ya tenemos 5 meses de no pagarle. Tenemos las aseadoras municipales, tenemos muchos empleados que están sin pago, las deudas en las ferreterías y todo eso, no generamos sus respectivos pagos porque el Estado no nos ahorra con las transferencias. Pineda aseguró que a pesar de tener las órdenes de precompromiso, la Secretaría de Finanzas no priorizó el pago del último trimestre. Amparados en el artículo 94 de la Ley de Protección al Consumidor, las empresas que incrementaron el precio de los huevos podrían ser sujetos a sanciones severas con multas hasta de 10 salarios mínimos, ya que no se justifica el grosero aumento de 5 lempiras al cartón de huevos, aseveran en un comunicado difundido este miércoles por las autoridades de Industria y Comercio. Asimismo, exhortan a los proveedores de bienes y servicios de realizar cualquier práctica especulativa. Caso contrario, se verán forzados a aplicar la ley que ya estipula las sanciones. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando volvamos, La Cámara Legislativa conoció hoy el proyecto de elevar a rango constitucional la Policía Militar, pero se desconoce cuándo será aprobada porque no se fijó un plazo para ser aprobada.
Con abundantes argumentos llega a la Cámara Legislativa el proyecto de ley para blindar constitucionalmente a la Policía Militar. Si la quieren derogar o si la quieren reformar, tendrán que ceñirse al procedimiento que ya establece la Constitución para su reforma. 2/3 de los diputados y en 2 legislaturas. Y como se visualiza el próximo Congreso, va a ser un escenario muy complejo en el que lograr esos 86 diputados va a ser muy complicado. Para la bancada oficialista, los enemigos públicos de la Policía Militar están en el Partido Libertad y Refundación. Pero en este momento estamos prácticamente abocados a un proceso electoral y cualquier situación que se haga como la que ahora se está haciendo, para nosotros es un proselitismo político. Otros diputados que apoyan la Policía Militar pero no el blindaje constitucional creen que esta medida es como ponerle coraza a una tortuga. No tiene ningún sentido hablar de un blindaje constitucional, dándole rango constitucional, porque ya se deriva de la Constitución la creación de este cuerpo. Alcanzar la mayoría calificada, o sea 86 votos de los 128 diputados, parece ser una tarea fácil, y es que la bancada liberal no se expondrá al fuego cruzado que desata este tema. Toda medida que venga a mejorar la seguridad del pueblo hondureño, nosotros la vamos a apoyar. Venga de donde venga y del partido que venga. Pero también tenemos que ser bien responsables. Como partido no nos vamos a prestar a la politización de la seguridad nuestra en Honduras. La iniciativa se presentó hoy, pero ahí se quedó. No se mandó a dictamen y queda colgando en la incertidumbre pendiente de un segundo llamado que podría ser antes o después de las elecciones, o nunca. Este es un tema que genera mucha alergia política electoral aquí en el Congreso Nacional, que deja para segunda orden la aprobación del dictamen que blinda constitucionalmente a la Policía Militar. Ulises Aguirre, Telenoticias. La propuesta de blindar constitucionalmente la Policía Militar desata a lo interno de la Cámara un acalorado debate entre 2 parlamentarios. ¿Me vas a contestar dónde creen la Policía Militar? Yo quiero seguridad para este país. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué vas a hacer con la policía? ¿Por qué no se han preocupado por depurar a la policía? No, porque es un acto demagogo de parte de ustedes. Demagógica, darle seguridad a la población. ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo han hecho durante estos 4 años? Porque hasta ahora, es que cuando lees los periódicos, es que hasta ahorita te das cuenta. La ley de actuación de la policía no la aprobaste. ¿Por qué usted? Sí, ¿aprobaste? Solo fue paja la de usted, no hicieron nada. ¿Cómo votaste? ¿A favor o en contra? Yo voté a favor de que depurara la policía, pero solo fue paja, ¿entendés? ¿Aprobaste la extradición? Ahí siguen chineando. ¿Aprobaste la extradición? Ahí siguen chineando a Villanueva en la elección. Pero no me contestás. No me contestás a mí. No, ya te contesté una pregunta, te contesté 2, pero contestame la mía. Es que no puedo contestarte porque son incoherencias. Porque siguen chineando a Villanueva. Para muchos parlamentarios, el diputado udeísta Sergio Castellanos cayó en la estrategia nacionalista de generar polémicas extremas sobre la Policía Militar para mantener el debate en la agenda pública. En otra temática, motivaciones políticas o ideológicas serían algunas de las hipótesis que analiza la policía en el atentado que sufriera este martes la hija del expresidente Micheletti, al tiempo que redoblan la seguridad a uno de los presuntos sicarios capturados y que se recupera de las heridas en un hospital. El clima político previo a las elecciones del domingo 24 del presente mes califica como causa probable del atentado perpetrado anoche contra la joven Lauradana Micheletti Girón, hija del expresidente interino Roberto Micheletti. Podría ser, no hay que descartarlo, de hecho hay un patrón, ¿verdad? La diferencia de lo que ha pasado anteriormente con lo que pasó el día de ayer con la hija de Roberto es que hay una persona que participó en el hecho. Esa persona tiene que dar su declaración. Al final, después de esa declaración, las investigaciones son las que van a arrojar quiénes son las verdaderas personas que tratan de incentivar la violencia en nuestro país. El hecho calza todas las características de un atentado criminal y si bien no se descarta la naturaleza política, las autoridades policiales también observan con lupa otras consideraciones como el secuestro o el robo de vehículo. Vamos a esperar que las investigaciones se encarguen, que nos permitan tener mayores elementos, una mayor claridad y al final pues identificar sobre todo cuál sería la posible hipótesis basada pues en una investigación concluida. Mientras continúa la investigación sobre el atentado, los sospechosos Cristian Mauricio Romero Sosa y un joven de 16 años, ambos heridos de bala, permanecen internos bajo custodia policial en un hospital del estado. Hay una persecución, hay una búsqueda general en toda la ciudad de Tegucigalpa, en los centros asistenciales,
y posteriormente pues se le da detención a estas personas en el hospital escuela y posteriormente pues se verifica, ¿verdad?, con las personas que participaron, con testigos, y en realidad pues confirman, ¿verdad?, de que se trata de las mismas personas que participaron en este atentado. Cautela y prudencia aconsejan las autoridades policiales a todos los aspirantes a cargo de elección popular, mientras se acerca el día de las elecciones. Al respecto, el expresidente Roberto Micheletti cuenta algunas interioridades a Telenoticias en entrevista con la periodista Raquel Lazo. Gracias, muy buenas noches en el estudio principal y a los televidentes de Telenoticias. Así es un honor tener esta noche con nosotros al expresidente de la República, don Roberto Micheletti Baín. Presidente, muy buenas noches y gracias por concedernos esta entrevista a Telenoticias. Muchísimas gracias, Raquel, muchísimas gracias a los amigos de Telenoticias por esta oportunidad. Presidente, iniciando la entrevista, ¿cómo se da cuenta usted anoche de lo que le ha sucedido a su hija Donatella? ¿Quién le informa a usted? ¿Cómo se da cuenta usted? Nos sorprendió a la mamá y a mí que ella misma nos hizo la comunicación, llamó en el acontecimiento, posteriormente que se habían ido huyendo los fascinerosos, ella agarró su teléfono y nos llamó para explicarnos lo que había pasado. Inicialmente creíamos que era un accidente, que había chocado alguna cosa, pero ella insistía y nos decía, no se preocupen, nuestra seguridad está bien, yo estoy bien, no tenemos... ¿Pero qué es lo que pasó, hija? No, dice que nos agarraron a tiros el carro, cuando eso fue una alarma para nosotros, pero ella siguió explicándonos que no tuviéramos problemas, que ella estaba resguardada, y yo pues estoy sorprendentemente agradecido con este joven que era el motorista y seguridad al mismo tiempo, es miembro del ejército, 100% entrenado para este tipo de cosas. El hombre reaccionó, yo creo que él salvó la vida de mi hija y Dios principalmente. Ellos, ¿cómo se encuentran en este momento? Mi hija está aquí en la casa con nosotros, ella está un poco nerviosa, pero tranquila. Creíamos que iba a ser peor la reacción de ella, pero tranquila, está contando cada paso de lo que vivió anoche, y nuestro amigo está con una herida en el estómago, superficial, también no tiene ninguna gravedad. Por el número de disparos que recibió el vehículo de su hija, tengo entendido que al menos 8 disparos recibió. Esto fue un asalto, un intento de secuestro, un atentado criminal. Son 12 disparos, tiene 8 en el frente y tiene encima del tonneau del carro, lo que cubre el motor y luego la puerta también. Son 12 disparos, ellos lo que explican es que salieron del vehículo, ellos atravesaron el vehículo, se bajaron y se bajaron disparando. Solo el que estaba del lado de la puerta del seguridad nuestra, él es el que disparó y es el que le disparó al muchacho antes de que el muchacho le disparara a él. Esto no es un robo, entonces, un intento de secuestro. Yo pienso, las opiniones de diferentes personas que conocen del tema dicen que nadie va a ir a robarse un carro destruyéndolo. Y ellos empezaron a disparar. Eso pues descarta la idea del robo y provoca la idea posiblemente del secuestro, pero tampoco hubo una acción de las características de estas cosas, que iban a acercarse a la joven o iban a matar al muchacho para poderla raptar, esa es otra. Y de que criminalmente iban a intentar esto, indudablemente porque ellos salen disparando. No hay sino los disparos de parte de ellos inmediatamente. ¿El atentado podría tener alguna relación, cree usted, con alguna campaña de miedo porque estamos próximos al proceso electoral del 24 de noviembre? Hay que recordar que en el año 2009, antes de las elecciones generales, se montó una campaña fuerte de intimidación a la población para que no fuese a votar. Sin embargo, la gente fue. En este país, la gente no le tiene miedo a los gritones, no le tiene miedo a los que tratan de intimidar. Las elecciones van a ser concurridas, van a ser transparentes, van a ser asegurando la democracia en nuestro país. El expresidente Roberto Micheletti esta noche en el noticiero líder de la televisión nacional. El presidente de Nicaragua de aprobar reformas constitucionales para una reelección indefinida genera debate y hay quienes advierten riesgos para la democracia en la región, entre ellas Honduras.
Las reformas constitucionales que analiza el Parlamento nicaragüense y cuyo espíritu es legalizar la reelección indefinida del actual mandatario Daniel Ortega constituyen una amenaza para un pueblo que no está preparado, afirman algunos analistas nacionales. Pero yo creo que pueblos como los nuestros no están preparados para reelecciones. La reelección no es conveniente porque lo primero que se hace es utilizar los recursos del Estado para promover sus candidaturas. América Latina no ha podido superar algunos vicios del pasado, principalmente una mala utilización de los recursos públicos, hecho que pone en entredicho las intenciones de una reelección indefinida, explica este sociólogo. La prohibición de la reelección surgió en un momento en que la democracia latinoamericana buscaba detener el abuso en la utilización de los recursos públicos. Sin embargo, vemos que eso no se ha logrado, o sea, sigue habiendo abuso en el uso de los recursos públicos. También se advierte que los ciudadanos deben ejercer una labor de vigilancia para que las reformas respondan a los intereses comunes y no a intereses particulares. También hay una corriente que se ve en toda Latinoamérica, ¿verdad? Perú ha cambiado su constitución, Colombia, Venezuela. Aquí hay una intención muy señalada de cambiar también la constitución. Y entonces el hecho de que hoy Nicaragua se enfrente a esta situación, pues creo que va en esa línea de pensamiento. Lo único es que los pueblos deben ser vigilantes para que las reformas no favorezcan a los gobernantes, sino que favorezcan al pueblo hondureño, a los pueblos en general. Entre las otras reformas que contempla el Parlamento nicaragüense están que el presidente gane con la mayoría relativa de votos, es decir, la mitad más uno, y que a los militares se les nombre en cargos destinados para los civiles. Jenny Santos, Telenoticias. Mientras se calienta la política en Nicaragua, aquí los políticos y el Tribunal Electoral libran su propia lucha con los extorsionadores, a quienes tributan si quieren hacer campaña o pruebas electorales. El proceso electoral no se escapa del flagelo de la criminalidad. Las autoridades del máximo órgano electoral informaron que en los simulacros de transmisión de resultados electorales realizados recientemente, el personal de esta institución fue obligado a pagar el llamado impuesto de guerra en algunas zonas calientes. Que hay algunos ciudadanos que aprovechando la circunstancia quisieron tener algunos ingresos adicionales y no creíamos nosotros que iba a afectar el tema de la democracia, pero efectivamente está afectando. La clase política también se enfrentó en carne propia a esta penosa realidad que secuestró la paz del país. Según la candidata a la alcaldía de la capital por el Partido Liberal, Marcia Villeda, en varias zonas se vio en la necesidad de pedir permiso a estos grupos para poder llevar su mensaje político. Hemos tenido que dialogar con algunos jóvenes que integran algunas organizaciones ahí dentro de estas estructuras de los barrios y colonias para que no se nos moleste o que no vayamos a tener ningún problema, que no vayamos a sufrir algún percance. Por su parte, el alto mando militar asegura que ha desplazado todo el aparato de inteligencia para detectar todas aquellas amenazas que puedan manchar el proceso electoral. El plan de contingencia contempla brindar seguridad antes, durante y después del proceso electoral. Hemos considerado que para el día de las elecciones, pues vamos a redoblar la seguridad donde están los centros electorales. Vamos a llevar a cabo patrullajes constantes y en la actualidad lo que estamos haciendo es llevando a cabo actividades de inteligencia para poder ubicar a estas bandas de criminales y poderlos sacar de circulación. Según se conoció, varios miembros de la policía militar fueron desplazados a departamentos denominados calientes con el fin de detectar movimientos irregulares de armas. Esto con el objetivo de garantizar la tranquilidad en la celebración de las elecciones generales. Jerry Carvajal, Telenoticias. A medida se acerca el cierre de campaña, la confrontación política eleva su intensidad en San Pedro Sula, donde este día miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, que conforman el Partido Libre, dicen ser objeto de una campaña de intimidación por parte del partido de gobierno que los acusa de querer generar violencia el 24 de noviembre, lo cual descartan y llaman a la gente a votar. En otra temática, una segunda etapa para culminar el censo de población y vivienda
comenzó en el territorio nacional y según revela el Instituto Nacional de Estadísticas, no son las llamadas zonas calientes capitalinas las que obstaculizan el censo, sino las zonas residenciales de clase media y alta. Pues, ellos tendrán sus razones, ellos lo que alegan es de que no pueden dar información porque los pueden secuestrar, bueno, muchas cosas y ellos no han querido. Y hemos hecho todo el esfuerzo. La encuesta pide informaciones como de salarios, cuántos viven, dónde trabajan, entonces la gente tiene miedo y no le va a responder. Tiene que buscar un mecanismo más expedito para poder saber cuántos somos. La primera etapa del censo de población comenzó en agosto pasado y la meta final será contabilizar 2 millones de boletas equivalentes a igual número de hogares. En otro aspecto, en el plano de la educación, este miércoles se informó que de 44.548 estudiantes que realizaron la prueba de admisión durante este año en la Universidad Autónoma, solo 25.835 la aprobaron, que equivale a un 58%, un porcentaje menor al del año pasado, que fue de un 66%. En este último proceso, pero en general en el año, comparándolo con el año pasado, sí tenemos un porcentaje de admisión menor. Todavía los muchachos no están obteniendo el puntaje mínimo para poder ingresar a la universidad. ¿Son 700 puntos? Sí, son 700 puntos. ¿Y los problemas se dan en siempre el análisis? Sí, siempre recordemos lo que mide es comprensión verbal y comprensión, razonamiento lógico matemático, y los muchachos pues no están viniendo todavía con todos esos razonamientos muy desarrollados para poder obtener esos 700 puntos. Los colegios privados aparecen con los porcentajes más altos. Para el caso, el Centro Escolar Antares Aldebarán de la capital obtuvo el mayor porcentaje con 1.226 puntos, mientras el Instituto Público con el promedio más alto fue el Centro de Investigación e Innovación Educativa de la Universidad Pedagógica con 1.058 puntos. A continuación, el listado de los primeros 10 institutos públicos y privados con los índices más altos. En los institutos privados ocupa el primer lugar el Centro Escolar Aldebarán Antares con 1.226 puntos. Le sigue el Instituto Macris, 1.199, el Tecnológico Taular con 1.188, la Elbel School con 1.177, la International School con 1.116, la Dowal 1.106 puntos, la Estancia 1.099, el Campo International con 1.099, el Instituto Salesiano San Miguel 1.065 y la Mayan School con 1.063 puntos. Todos estos colegios privados son del departamento de Francisco Morazán. En los colegios públicos destacan el Centro de Investigación e Innovación Educativa de la Universidad Pedagógica con 1.058 puntos, el Instituto Juan Alberto Melgar Castro de Cortés con 943, el Centro Técnico Hondureño Alemán de Cortés con 922, el Colegio Marcos Efraín Aguirre de Copán con 914, la Escuela Nacional de Música de Francisco Morazán con 909 puntos, Instituto San Marcos de Ocotepeque 889, Colegio 1 de Mayo 1954 de Cortés con 865 puntos, el Instituto 1 de Mayo de Cortés con 851, Colegio Polivalente Nuevo Paraíso del Paraíso con 851 y el Instituto Técnico Luis Bográn de Francisco Morazán con 848 puntos. Vamos a nuevos consejos comerciales. Al retorno sigue el estira y encoge entre médicos y el gobierno. Las autoridades sanitarias del país confirmaron hoy 3 muertes por la influenza H1N1 y 3 que están por certificarse, mientras se confirman 93 casos de esa enfermedad a nivel nacional, siendo Cortés el departamento con mayor incidencia. Las autoridades llaman a la población a inmunizarse en la Jornada Nacional de Vacunación que termina el próximo 15 de noviembre. El paro médico en salud se podría agudizar en las próximas horas, advierte el Colegio Médico, pero el gobierno amenaza con audiencias de descargo sin verse una solución a la vista.
Cansados por el viaje, con recursos económicos limitados y con necesidad de atención y medicinas, los miembros de la familia Zavala que viajaron desde Coraybaya a cita médica al Hospital San Felipe regresaron decepcionados y preocupados porque le reprogramaron su cita debido a la suspensión de labores de los médicos. Nosotros le pedimos al gobierno que le pague a los doctores porque para que miren los enfermos, porque uno debe venir de lejos y a nada. En varios hospitales públicos del país las consultas externas se suspendieron al igual que las cirugías programadas. Sin embargo, hoy la situación no alcanzó al Seguro Social y el Hospital Escuela, aunque los médicos aseguran que el movimiento se intensificará. Es mejorar la propuesta y que se cumpla, o sea, que se nos garantice también que va a haber un abastecimiento mínimo necesario en los hospitales. El gobierno insiste que por ahora no hay recursos para cumplir durante este año con las peticiones de los galenos. Ofrecen las bonificaciones y el incremento salarial en 4 y 5 años de manera diferida, algo que no acepta el Colegio Médico. Que regresen a sus labores y que conversamos todo el tiempo que quieran, que siempre se ajusten a la realidad económica del país y a la situación y al respeto de los derechos de los demás. Las audiencias de descargo se realizarán en los hospitales y centros de salud a médicos que abandonen sus puestos de trabajo, advierten las autoridades sanitarias. El panorama no es alentador para los miles de pacientes que tienen citas programadas en los diferentes hospitales públicos del país. El movimiento de los médicos continúa de manera indefinida porque aún no hay respuestas del gobierno. Mario Landa, Telenoticias. La Secretaría de Salud denunció hoy que en varios hospitales públicos de la República hay fuga de medicamentos en donde se confabulan médicos y empleados de esos centros asistenciales. No son todos, porque yo sé que hay muchos compañeros de salud que todavía son honrados. Es un grupito nada más que ellos aprovechan a ver qué es lo que llega y empiezan a sacar con expedientes falsos, con recetas de pasillo, con recetas adulteradas o alteradas, o simple y sencillamente empiezan a sacar hasta 2-3 veces en el día. ¿Cómo es posible que un dovecilato de calcio, 20.000 tabletas, se hayan gastado en menos de 3 días? Un día que nosotros estuvimos ahí revisando en cada uno de estos hospitales, 1 o 2 días, son muchos los problemas que hay en fuga de medicamentos, en saqueos de medicamentos. Las investigaciones se realizaron en el Hospital de San Lorenzo, el Progreso, el Mario Catarino Rivas, el Hospital Regional de Juticalpa y en el San Felipe. El informe de las autoridades de salud se entregará al Ministerio Público. En otra temática, las Fuerzas Armadas ofrecieron hoy detalles del enfrentamiento armado con una banda de narcotraficantes en la comunidad de Iralaya, municipio de Villeda Morales, en el departamento de La Mosquitia, hecho que dejó como saldo 3 personas muertas, 4 detenidos, así como 3 uniformados heridos, entre estos 2 policías y un sargento de la institución castrense. En el enfrentamiento, lastimosamente, murieron 3 personas, 2 hondureños, un nicaragüense. También resultó herido un soldado, un sargento de la naval, como también se fueron capturadas 4 personas, de las cuales hay 3 nicaragüenses y una mujer que se supone que supuestamente era la jefe de esta banda. También se logró en esa detención donde se descubrió pues de que cada de estas personas capturadas andaban $10,000 aproximadamente cada uno. Se decomisaron 26 kilos de droga, se decomisó una pistola 9 milímetros. Los nombres de los detenidos en el departamento de Gracias a Dios corresponden a Gabriel Martínez Murphy, Edgar Chow Decas, José García Castro, todos de nacionalidad nicaragüense, y Norma Julián Alfred, de nacionalidad hondureña, quien supuestamente es la jefe de la banda de narcotraficantes Los Cuyos, quien un día antes de ser capturado emboscaron e hirieron a los 2 policías. El portavoz de las Fuerzas Armadas asegura que miembros de la Fuerza Naval de Caratasca y personal de inteligencia realizan operativos en la zona para dar con otras bandas delincuenciales. Sigue desarrollándose en Casa de Gobierno la reunión del Consejo de Seguridad y Defensa. Aún no concluye. Vamos a la pausa, retornamos con más noticias. Una nueva audiencia enfrentó este día a Lucio Rivera, esta vez ante el juzgado con jurisdicción nacional en Tegucigalpa, mientras sus parientes cuestionan que le detuvieran 5 autobuses en Juticalpa, Olancho.
Debemos de recordar que estamos en la etapa preparatoria del juicio, ¿verdad? Y pues hoy nuevamente se ha decretado un auto de formal procesamiento, no es prueba suficiente, ¿verdad? Pero existirán pues las siguientes etapas en la cual pues la defensa, ¿verdad?, estará acreditando la inocencia del señor José Lucio Rivera Gómez. Pero él sabe que la gente está apoyándolo, la gente está en oración, apoyándolo a él, porque todo el mundo en San Francisco de la Paz sabe que él es una persona inocente. Lucio Rivera permanece detenido en el módulo de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto hasta la audiencia preliminar en los próximos 60 días. El estado del tiempo es presentado por Tapsin Noche de Tapsin, el experto en gripes. Un canal de humedad afectará varias regiones del país para este jueves, nos dice César Quintanilla. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañero. Buenas noches, Honduras. Efectivamente, un canal de humedad estaría o continuaría afectando para la próxima jornada algunas regiones del litoral caribe hondureño, principalmente porque hay una inestabilidad que se mueve en la parte alta del Golfo de Honduras, hacia el norte del Golfo de Honduras, y desde ahí pues filtra un poco de humedad que debe reflejarse en unos valores leves de precipitación. Veremos el mapa de simbología, aquí encontramos justamente, y con estos puntos anaranjados indicamos la línea de inestabilidad que a ratos, cuando el viento sopla del norte y del noreste, logra ingresar algunos nublados y por ende alguna humedad, pero leve sobre nuestro territorio para esta próxima jornada. Mientras tanto, esperaremos algunos campos nubosos y justamente está delineado cómo esa humedad ingresa en parte del departamento de Colón, gracias a Dios, y un poco de islas de la bahía. Y en cuanto a los acumulados de precipitación, aquí los tenemos, concentraciones de 25 milímetros al norte del Golfo de Honduras y bien afectado principalmente el departamento insular, islas de la bahía, y de forma aislada el resto del litoral caribe hondureño para este jueves. También alguna filtración de humedad sobre el departamento de Gracias a Dios y la zona sur del país, con algunos medios nublados y chubascos que pueden ser muy dispersos. Y las temperaturas para esta próxima jornada con valores elevados: el norte del país con mínima de 23, una máxima de 34 grados. Sobre el occidente esperaremos temperaturas bajas con niebla densa sobre el departamento de Intibucá, 11 al amanecer, máxima de 28. Aquí en la porción central del país las temperaturas oscilarán entre 16 y suben hasta los 31 grados centígrados, y aquí en la parte sur del país un poco más elevadas las temperaturas, esperaremos entre 21 y hasta 35 grados centígrados para las horas de mayor insolación, y finalmente en la región oriental las temperaturas oscilando entre 17 y hasta 31 grados para esta próxima jornada. Así que tendremos una atmósfera bastante estable, pero ese canal de humedad podría alterar pues nuestra meteorología nada más en algunas zonas del territorio nacional. Sigue vigente el boletín informativo de Tapsin con información de huracanes que usted debe obtener porque la temporada finalizará hasta el próximo 30 de noviembre. Que pasen una feliz noche.